Regresamos con ustedes. Como les decíamos, estamos en Periodismo y Sociedad para airear los temas de actualidad que nos incumben, que nos impactan. Y la economía es un tema fundamental para el bienestar, para nuestros proyectos y para la vida nuestra. La economía, cómo se maneja y qué planes tenemos. Antonio Siriaco Cruz, él es vicedecano de la Facultad de Humanidades de Economía, perdón, de la UAS, y ha sido visitante nuestro. Está con nosotros. Buenos días, doctor. Bueno, siempre muy contento de estar con ustedes, Licho, con también Gregory, aquí en Periodismo y Sociedad. Estamos a su disposición. Gracias, doctor, gracias. Mire, doctor, estamos hablando de economía y nosotros estamos saliendo de un proceso un poco tortuoso, un año y tanto que la pandemia mutiló el crecimiento que debíamos tener y que llevábamos. Ese año duró 2 años y algo, año económico, en la pandemia y luego cuando uno sale ya con el cambio de gobierno. Pero ahora los organismos internacionales dicen que nosotros tenemos una esperanza, tenemos un futuro como que nos da buenos augurios. ¿En qué se fundamenta la economía? Esos organismos internacionales para decir que somos una de las economías que con mayor fortaleza podemos crecer en los próximos años. Mira, tú sabes que la economía dominicana siempre se ha caracterizado por su capacidad de resiliencia, que es muy diversa, vamos a decir, diversificada. Es una economía pequeña, es una economía que está ubicada en, como decimos nosotros, en el ombligo del mundo, y se ha convertido realmente en los últimos años en un centro importante de atracción de inversiones. Tiene sectores orientados hacia el exterior que se han colocado bien en mercados que son lo más importante en términos de ingresos. La República Dominicana es de los 5 o 6 países en el mundo que tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Oye bien, que son las dos regiones más ricas del mundo. Si a eso tú le sumas que en el 2018 la República Dominicana restableció relaciones diplomáticas con China, estamos diciendo que los productores dominicanos tienen un acceso al mercado, a 3 mercados, que prácticamente es mucho más de la tercera parte de la población del mundo. Sin embargo, eso no se refleja proporcionalmente como debería. Pero lo que sí es algo importante es que en los últimos años hemos sido atractivos para determinado tipo de inversión. Pero además de eso, la diáspora dominicana en el exterior, en Estados Unidos, que hay que decir lo siguiente: en los tiempos más difíciles de las 2 grandes crisis de los últimos 20 años, en el 2009 y en la crisis del 2020, ha sido la diáspora que mayor recursos ha enviado a su país. Y eso no lo tiene otra nación. Y eso es un elemento importante. Por ejemplo, los organismos internacionales dicen que la República Dominicana va a crecer 2 dígitos. Eso es cierto. A mí eso no me sorprende. ¿Tú sabes por qué? Porque la economía norteamericana este año va a terminar con un crecimiento cercano al 6%. Y entonces, como estamos muy vinculados al ciclo económico de Estados Unidos, por cada 1% que la República, que crece Estados Unidos, nosotros crecemos 1.5. Si ellos van a crecer casi un 6%, tú multiplicas 1.5 por 6 y te va a dar un crecimiento aproximado de la República Dominicana. Entonces, tú ves, todo eso son situaciones que dentro del contexto de crisis y recuperación, tú observas, por ejemplo, todos los países de América Latina, y la República Dominicana está entre los 3 primeros países que va a tener mayor recuperación. Pero eso es parte realmente de la dinámica que ha conformado y se ha conformado en la República Dominicana. Por ejemplo, la gran amenaza que puede tener la recuperación no es internamente, no es en función de la política pública que se ha emanado en este año. El precio del petróleo. El precio del petróleo, es el precio de los combustibles,
es el precio de la materia prima. Que no son manejables por el No. país. Que eso está afectando, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos ahora mismo y el precio de la gasolina está a $5 en unos estados. Y eso no es fácil, porque tú no controlas eso. Ni los Estados Unidos, que en toda la parte de Texas tienen allí una buena producción de petróleo, no han podido. Entonces, porque al final el petróleo está conformado por un cártel, que de eso es que viven. ¿Cuál es el precio hoy día del petróleo? Estamos hablando que está por el West Texas está por casi $82. La tendencia, Y la tendencia es que puede llegar hasta $90, $95. Y tú sabes en cuánto lo proyectó el gobierno, en $62. para el 2022, ¿verdad? Para este año. Y para 2022. Y para el 2022, que creo que, porque eso va cambiando mucho en función de los escenarios, pero creo que está como por 65 o 60. O sea que nosotros estamos pagando casi un 40% de déficit. Estamos pagando $24 adicional. Y como en este país el consumo de petróleo es de 9 millones de barriles al año. Si tú multiplicas 24 por 9 millones de barriles, te va a dar 216 millones adicionales de dólares en que se va a incrementar la factura petrolera. Eso es un problema. Por eso es que la República Dominicana tiene que acelerar todo el proceso de la transición energética sobre la base de la energía renovable. Pero vamos avanzando aparentemente bien. No, vamos bien, pero debemos de seguir avanzando, porque al final no podemos seguir ni dependiendo del petróleo, ni dependiendo del gas natural, ni dependiendo del carbón mineral. No podemos seguir en eso. Y eso que aquí se hizo la planta más grande a carbón, porque se supone que el carbón, dentro de esos tres componentes, es el más barato, porque el carbón ha pasado de $50 a $250. Más caro que el petróleo. La tonelada métrica. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra matriz energética, que casi un 75% se componen de esos tres combustibles, se dispara. Entonces tenemos que acelerar esos procesos porque tenemos condiciones, tenemos una onda de viento, estamos ubicados en el trópico y podemos combinar, tenemos que seguir fomentando las hidroeléctricas en pequeños saltos, hacer una combinación de tal manera que eso en los próximos 20 años limitemos esa dependencia. Porque la situación va a seguir. Mira China, por ejemplo. En China hay apagones. Y todo el tema que hay en el mundo entero de esa disrupción de la cadena de suministro, donde el 25% de la manufactura se hace en China. Estados Unidos depende de China en mucha manufactura. La República Dominicana depende de China. Europa depende de China. Y eso se vio en la pandemia. En Europa fletaban aviones directamente a China para venir cargados de mascarillas. Estados Unidos, hay componentes médicos que el 80% del proveedor son chinos, o por lo menos se hacen en China. Entonces, eso es una lección de esta pandemia. Porque esos procesos de cadena de valor hay que acercar un poco más. Por ejemplo, ojalá que sea Brasil o que sea México, que son países que tienen mayor capacidad a nivel industrial, la República Dominicana en algunos aspectos a partir de zonas francas. Y todo eso se acerque un tanto más a la región. Pero nosotros dependemos de China. China tiene problemas ahora de recortes eléctricos. China está demandando mucho carbón. Y por eso el carbón se ha incrementado. Y todo eso entonces ha generado una situación de incremento en muchos combustibles. Y además también, si tú le sumas a eso, el precio de los fletes, el transporte marítimo, un contenedor, tú movilizarlo de China hacia la República Dominicana, que antes costaba $2.500, ahora te cuesta $15,000, $17,000. Todo eso. Con los mismos ingredientes. Con los mismos ingredientes, claro. Entonces todo eso el gobierno no lo controla. Ningún gobierno lo controla. O sea, yo lo que digo es que la mejor política económica el gobierno la ha ejercido. Y eso hay que decirlo, que ha sido el plan de vacunación. O sea, el plan de vacunación acelerado que han tenido los países
y dentro de esos países está la República Dominicana, es lo que ha permitido una reapertura de la economía. O sea, que la gente evidentemente se cuide, ande con su mascarilla, pero que también que esté vacunado, porque la vacunación es lo que ha permitido que de una forma u otra, si la enfermedad nos toca, esa situación entonces se minimiza. Y eso ya en cierta manera se va creando en la medida que va avanzando una inmunidad de rebaño. Eso es lo que hay que lograr. Por eso yo siempre he dicho que la mejor política económica que ha tenido el gobierno ha sido el plan de vacunación. Mire, doctor, usted es muy sensato. El hecho de que el gobierno haya desistido de aplicar la reforma fiscal, que ya había anunciado desde la campaña, inclusive, que la habían anunciado otros gobiernos, el hecho de que no se vaya a aplicar, por lo menos que se haya pospuesto, debe preocuparnos eso. Tú sabes que todo esto, Gregory, la economía nunca la puede ver desde una visión economicista. Eso es muy importante. Yo he dicho que el presidente de la República tiene tres condiciones que reúne. Es economista y dependiendo, viendo su currículum, se ha formado en universidades nacionales y en Estados Unidos que se supone que tiene buena formación, buenos conocimientos de economía. Es empresario y es político. Entonces esas tres condiciones te dan a ti una visión integral para tú saber el momento cuando hay que aplicar una medida. Por ejemplo, yo fui y soy de los economistas que estuve en desacuerdo en que se aplicara en este contexto una reforma fiscal. Y lo reitero y creo que fui de los primeros que dije. ¿Por qué? Por lo siguiente. Pero no era necesario. No, siempre es necesario la reforma del año 2012. Lo que pasa es que tú tienes que buscar el momento cuando haces. Mira, nosotros los seres humanos nos equivocamos constantemente. ¿Sabes por qué? Porque las transformaciones y los cambios tenemos que hacerlo en los momentos cuando todos nosotros estamos bien y cuando la economía está bien. Si tú estás bien de salud, lo que tú tienes que ir es al médico, aunque tú pienses lo contrario. Pero usted sabe, doctor, que No, pero nuestra economía nunca puede estar bien. No, espérate. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tú puedes prever situaciones, pero cuando tú estás en situación muy de precaria salud, los costos son muy grandes. Esta economía. Es decir, si se deja deteriorar. Claro, entonces, esta economía, a partir del año 2013, ¿tú sabes cuánto estaba el petróleo en ese momento? A $35. 25 dólares. Y el precio del oro alto. Y la economía creció en 6.1. Y el presidente de la República en ese momento decía que la pobreza estaba disminuyendo. Entonces, yo te pregunto, ¿no era el momento para hacer una reforma? ¿O es ahora para hacer la reforma? ¿O era cuando el petróleo estaba a $150? Era en ese momento que había que hacerla, porque la economía estaba viviendo un proceso de auge y con impactos externos mínimos. Pero, ¿cómo tú vas a hacer una reforma con las materias primas altas, con los costos del combustible altos, con la inflación alta, con la gente pidiendo reclamos en ese sentido? No. ¿Por qué? Porque tú la puedes diseñar bien, pero socialmente y políticamente tú te estabas clavando el cuchillo. Eso pasó en Colombia. Yo te pregunto, ¿en qué país del mundo después de la pandemia se ha hecho una reforma fiscal? No se puede. En ninguno. Vamos a seguir después de esta pausa con el licenciado Antonio Siriaco, que nos está dando una muy exquisita disertación sobre la economía dominicana y del mundo. En breve volvemos con él. No se pierda ese momento.
Bien, aquí en Periodismo y Sociedad continuamos conversando con el economista Antonio Siriaco. En uno de sus comentarios iniciales, usted traía como referencia la situación de distorsiones económicas producto de la pandemia, reflejos. Mencionaba China, por ejemplo, con los contenedores. El precio de un contenedor, usted mencionaba $2.500, hoy día $15.000, $16.000, $17.000. En eso yo quiero preguntarle, ¿es una distorsión o está justificado, licenciado, que el costo ahora del contenedor se refleje en el cargo que se le hace al importador para liquidar sus impuestos aduanales? Sí, ahí, por ejemplo, esa parte beneficia a aduanas. Pero es que aduanas no puede verse como un órgano recaudador. No, pero es que lo es. De hecho, cuando tú buscas la organización del sistema recaudatorio en la República Dominicana es por 3 vías importantes. La tesorería, ¿verdad? Que son los fondos generales, la Dirección General de Impuestos Internos, y está la Dirección General de Aduanas. Esos son los 3 mecanismos. Y en el orden de mayor a menor está obviamente la Dirección General de Impuestos Internos, luego sigue la Dirección General de Aduanas y luego la Tesorería. Pero cuando yo insisto en cargarle más al que importa, entonces, yo estoy presionando al que produce, doctor. No, pero está bien. Lo que sucede es que... ¿Está bien? No, yo te digo, te voy a explicar, son costos externos, entonces se supone que aduana actúa sobre la base de una factura. Entonces, cuando esa factura, porque aduana no te ha aumentado impuestos, ni te ha aumentado recargo, lo que sucede es que la base sobre la cual va el 20% es mayor. Por ejemplo, ¿cómo tú liquidas un producto de aduana? Supongamos que yo soy un importador de vehículos, ¿verdad? Ese vehículo me cuesta $100, pero ya no cuesta $100. Con el incremento de los precios internacionales no son 100, son 120, para que usted vea la diferencia. Hábleme del flete mejor. No, por ahí voy. Por ahí es el asunto. No, por ahí voy. Entonces, $100. A esos $100, tú haces así y lo multiplicas por el tipo de cambio. El tipo de cambio no ha subido. Todo lo contrario, va a bajar. Entonces, cuando tú lo multiplicas por el tipo de cambio, ya tú conviertes eso a peso. Y eso es el precio FOB, como se le dice. El precio libre a bordo. Luego entonces, a esa base ya en peso dominicano, tú le aplicas el CIF, costo, seguro y flete. Y luego entonces, como el flete es más caro, como el seguro es más caro, entonces eso se pone mucho más grande. Y a ese valor CIF es que tú le aplicas los impuestos. En el caso de un vehículo, tú le aplicas el 20%. No al FOB. No, es al CIF, porque le conviene, al gobierno le conviene, porque está aplicando sobre una base mayor. Y si aplica sobre una base mayor, entonces las recaudaciones van a ser mayor. Entonces, por eso es que cuando el precio internacional del vehículo pasa de 100 a 120, ese sí es mucho mayor. Entonces, tú le aplicas los mismos impuestos, pero lo que está aumentando es el valor de fuera. Pero ante esta situación, que es una situación entonces, fuera de lo normal, no, ahí voy. Ese costo exponencial en la tarifa de un flete, ¿no es más pragmático que el gobierno decida, no, pero espérate, debo ponerle un tope a este incremento? Bueno, porque ¿en quién se refleja eso? Bueno, ahí voy. Yo te estoy explicando la situación. Ahora vienen las medidas. Por ejemplo, ¿qué yo propuse? Y fueron incluso gran parte de propuestas que se hizo en una mesa a nivel gubernamental. Pero yo, como académico y viendo las cosas, yo digo, bueno, como todo está más costoso, vamos a declarar de manera transitoria, por ejemplo, una amnistía arancelaria. ¿Cuándo usted hizo esa propuesta? No, yo la hice cuando el gobierno en un momento determinado convocó a todos los sectores en el Palacio para buscar una solución a esa situación. Yo hice un planteamiento a nivel público. ¿Qué significa una amnistía? Para yo estar en contexto en todo momento, en torno a la situación del costo del flete, ¿es que usted se refiere? No, de incorporando el flete. Porque tú dices, por ejemplo, si el flete se incrementa
en un 25%, supongamos, y yo cobro un arancel de un 20%, si yo digo, voy a dejar de cobrar el arancel y solamente voy a cobrar ítems, o voy a cobrar también el selectivo al consumo, yo lo estoy tumbando un 20% al coste final. Y entonces, solamente el incremento no es un 25, sino un 5. Entonces, esas son las medidas que tú debes plantear ante una situación que tú no controlas. Como pasó aquí en plena pandemia con las empresas. Las empresas... Doctor, usted me le quiere ir, disculpe, usted me le quiere ir de lado a lo del costo del flete. No, pero estamos hablando de un 600, un 700% cargado al importador. Y esas cajas, si yo traía 10 cajas, una caja que me saliera de cualquier producto, por ejemplo, en $2, ahora me salen $9. Pero ¿A quién yo se lo cargo? Al consumidor. Sí, pero tú como gobierno lo que puedes hacer es seleccionar los productos que tú consideres, como ha ocurrido, que tienen un peso en la canasta básica, porque tampoco tú vas a dejar de las necesidades. Por ejemplo, tú no puedes permitir que el pollo suba de precio. Porque pero es que no debería ser, doctor. Es que estamos hablando de algo, ¿cuál es el término? Algo inaudito, insólito, sí. Lo del flete. O sea, estamos hablando... y por ahí se ha hablado poco. Yo no soy para nada economista, yo no estoy... Pero el sentido de la lógica me indica que todo producto que entra por ese muelle, por cualquier muelle, exponencialmente con un flete, se crea una distorsión que va al precio de todos nosotros. El jabón que yo utilizo para bañarme, la crema de afeitar, está afectada ahora por ese flete. Si el gobierno discrimina el producto de uso masivo más para el pueblo, el gobierno puede entonces... Pero Gregory, mira qué pasa. Sí, lo que pasa es que el doctor quiere limitarlo a los productos de consumo básico, por ejemplo, alimentos. Entonces, bueno, ya es todo, doctor, y hay como una venda en ese aspecto. No, pero mira qué pasa. Mira y uno espera que eso sea transitorio. No, puede ser todo, o tú te concentras porque el Estado tiene que recaudar. Pero no ahorcar. No, pero obviamente que no estamos diciendo que el Estado ahorque. Lo que estamos diciendo es que aquellos productos que más incidencia tienen en la estructura de la canasta básica, tú tienes que proteger. Y a eso que yo me refiero, como un primer momento. Por ejemplo, tú no puedes permitir que los aceites se incrementen tanto, que el precio de las carnes se incremente tanto, que el precio del arroz se incremente tanto, que de las habichuelas, porque eso es lo que la gente tradicionalmente consume. Entonces, hay productos que una parte importante de la población consume y otra no la consume. Un carro, por ejemplo. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese sentido, tú tratas de hacer progresivo realmente esa situación, donde el que más tiene, más posibilidad de tener que costear eso. A eso que me refiero. Por ejemplo, ahora mismo hay una situación con el tema de los fertilizantes. Precisamente hoy sale un comunicado de la Asociación de Fertilizantes donde anuncia un incremento en los precios de todo tipo, la urea, una serie de cosas. Pero el presidente acaba de reunirse la semana pasada y hay una inversión de 1.900 millones de pesos para retornar los precios de los fertilizantes entonces ahí a su precio normal. Entonces ahí va. ¿Qué está haciendo el gobierno? Que para el caso básicamente del arroz, que es el cultivo más importante, el gobierno está subsidiando, creo que tiene un fondo de más de 1.700 millones de pesos para eso. Para decirle, mire, ¿cuánto es el incremento? Tanto, yo voy a absorber una parte de esos costos y se lo transfiere a esos importadores, o si no, por aduana, se lo deja de cobrar. Entonces, a eso que me refiero. No es tan fácil, porque lo que estamos diciendo es que el contenedor, que los fletes, eso incide prácticamente en todas las importaciones. Doctor, en todas. ¿Cuál es la proyección que ve Siriaco para el futuro año con respecto al empleo, con respecto al crecimiento del turismo que se ha marcado bastante notorio y para una dinámica de inversión? Yo creo, mira, el turismo va a seguir creciendo porque todavía le hace falta la recuperación, y como le hace falta la recuperación, tiene posibilidades de crecer. Por ejemplo, este año nosotros vamos a recibir alrededor de $4.500 millones en turismo.
Pero tú sabes cuánto nosotros recibimos en un año normal. 7.600 millones. Es decir, que todavía hay posibilidad de seguir creciendo. El empleo poco a poco se ha recuperado. Y eso lo dicen las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social. Lo que sí... Hablaba Seara Hatton de que ya se resolvió. Todo el empleo perdido en la pandemia, ya se recuperó. Bueno, hay una parte de ese empleo informal, porque hay que decir lo siguiente. Hay dos formas de uno medir. Él habló del formal. Del formal. Él habló del formal, con número, claro, por la TCE. Sí, ahí no hay problema en ese sentido, pero como el Banco Central también da información que es mucho más amplia, porque recoge información del sector informal, todavía hay una parte del sector informal que no se ha recuperado, pero es mínimo. Lo importante es que hay un proceso acelerado de recuperación. Ahora, ¿cuál es mi temor para el próximo año? Es la inflación. Es el tema de los precios internacionales. Es el tema de los costos de los fletes. Que aquí han afectado muchos productos de necesidad. No, y no solamente aquí, en todo el mundo. Entonces eso es una situación que se ha generado porque en la pandemia se dejó de producir contenedores y mucha gente dejó de trabajar en el sector agropecuario en el mundo. Entonces cuando se inició el proceso de vacunación, que la gente salió a la calle, que la gente salió a consumir, fue un boom que hubo en la demanda y la oferta se ha quedado retrasada. Y eso se lleva, claro, entonces los precios, entonces eso se lleva tiempo. Todavía el próximo año vamos a estar con esa situación. Por eso es que el gobierno, pienso yo, tiene que establecer una estrategia de focalizar ayudas a productores, a importadores, que de una forma u otra estén básicamente importando insumos que tengan que ver con productos de primera necesidad. Yo digo eso porque... ¿Y los recursos, doctor, para eso? No. Porque acuérdese, no hay reforma, no hay ingresos nuevos, no hay ingresos frescos. Las remesas se entiende que no va a ser como ha sido este año. Yo creo que las remesas seguirán altas. La semana pasada... Creo que ahora mismo Estados Unidos abrió para las visas de trabajo. Sí, son posibilidades, visas temporales de trabajo no cualificados, básicamente. El sector, y eso en el sector servicio, sector de la agricultura. Ya muchos jóvenes hacían eso mediante el intercambio de jóvenes que se iban a trabajar en básicamente McDonald's, ese tipo de cosas. Canadá tiene un buen programa en esos momentos, sin embargo, con cualificación previa. Correcto. En el caso de Estados Unidos parece que es mucho más limitado, pero yo lo que digo es que la semana pasada ya el Congreso norteamericano le aprobó al presidente Joe Biden un plan de inversión en infraestructura por un monto de 1.2 billones de dólares. Eso es mucho. Eso no es mucho, eso es muchísimo. Sí, ¿Qué significa eso? Es como 10 veces República Dominicana. Que hay un plan de construcción en Estados Unidos de carreteras, reconstrucción de carreteras, de puentes, de infraestructura, que tanto le hacía falta, de conectividad. Y eso va a generar aún más empleo en Estados Unidos y una gran demanda. Y eso va a seguir beneficiando a muchos. Usted promueve eso, doctor, porque escuché a un dirigente de la oposición. Sí. El gobierno ha dispuesto la incorporación de mucha gente al trabajo informal a través de obras públicas, de algunos ayuntamientos, para estos meses de Navidad y cosas, para limpiar las calles, limpiar las carreteras, etcétera, etcétera, en las ciudades más empobrecidas sobre todo. Y vi un economista que me extrañó de la oposición, no voy a decir el nombre, pero que dice que no, que aquí lo que hay que es invertir para crear empleos de calidad y permanente. No, hay que hacer todo, hay que hacer todo. Ahora, esos empleos y esos programas de rehabilitación y bacheo de calles, de construcción de acero, de asfaltado de calles, no es la primera vez que se hace en la República Dominicana. Oye, Balaguer hacía eso, como una forma incluso de tú dar un empleo temporal. Eso es normal que se haga. Eso no tiene nada que ver con obviamente, en la medida que también la economía vaya haciendo las inversiones necesarias, el gobierno y el sector privado se van creando empleo de calidad. Pero eso no tiene absolutamente... eso es algo muy normal. Hay una anécdota de Roosevelt. Eso es algo muy normal. Que él dijo después de la guerra.
Sí. Rompan las avenidas, Sí. las autopistas y las avenidas para que la volvamos a hacer. Es una política Y lo hizo. muy keynesiana. Mire, ya nos vamos. Muy keynesiana. Nos vamos prácticamente, pero necesitamos en el país recursos nuevos, recursos frescos. No tenemos reforma fiscal, no es que yo la quisiera, pero ¿de dónde vamos a tener recursos frescos para los compromisos que ha hecho el gobierno de hacer cambios, sobre todo para gastos de capital? ¿De dónde los vamos a buscar esos recursos? Mira, es una buena pregunta que tú haces, pero yo pienso lo siguiente. Yo creo que el gobierno puede seguir mejorando la eficiencia del gasto a partir de revisión de muchas líneas partidarias, presupuestarias. Yo pienso que se va a endeudar, pero a un ritmo menor. Si tú analizas la ejecución presupuestaria de este año, alrededor de más de 110 mil millones de pesos están ahí, que el gobierno no ha podido gastar. ¿Tú sabías que este año el gobierno no va a tener prácticamente déficit? Entonces, Pero los gastos de capital se entonces, van a caer en un 30, entonces, 25% por lo menos. se cayeron. Porque ya lo que queda Y el, es 2 o 3 días. y el próximo año, entonces, esos recursos, creo que los primeros meses, tampoco va a tener dificultad. El crecimiento vegetativo de la economía lo podría ayudar con respecto a las recaudaciones. ¿Y por qué nadie habla de reducir la evasión? Ni usted habla de eso. Sí, eso ahí va. Ahora, reducir la evasión es algo continuo. No es una cosa que te va a dar fruto de un día para otro. Eso tiene que ser permanente. Dice Tanto la evasión al sector, al ITEVI, como la evasión también al impuesto sobre la renta. Si Pero se también, inicia, si se inicia ese propósito, pero no se inicia. Mira, dice Fernando, que como la evasión es tan grande en el país, que eso amerita otro programa. Y que preferamos mejor que invitemos a Siriaco otra vez para hablar de la evasión. sí, porque eso es un tema interesante, lo que puso Gregory, el hecho de cómo el gobierno se va a financiar el próximo año. Y te voy a decir una cosa, pienso que el gobierno quizás reduzca su actividad, pero no tendrá problemas de recursos. Bueno, señores, una exquisita entrevista con el doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que espero que algún día sea nuestro rector de allá. En 3 años, dentro de 3 años. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias por esa sapiencia siempre que nos da. Ustedes y nosotros nos volveremos a ver mañana en otro programa parecido, pero mejor.